A ver, pensadlo un momento. Durante más de 50 años, el mundo literario solo tuvo un libro de la famosísima pero muy reservada Harper Lee, Matar a un ruiseñor. Se convirtió en un clásico al instante, un libro que marcó a generaciones enteras. Pero claro, ese silencio de medio siglo estaba a punto de romperse, y de la forma más increíblemente inesperada. Y entonces, de repente en 2015, ¡boom!, cae la noticia de que va a salir una secuela, Ve y pon un centinela. Y aquello fue una auténtica bomba. No generó solo expectación, ¿eh? No. Lo que se desató fue una controversia tremenda, una que iba mucho, mucho más allá de lo literario. Porque la pregunta que todo el mundo se hacía, la que estaba en todos los titulares, era bastante seria. ¿Estábamos ante el descubrimiento de una joya literaria perdida o, por el contrario, ante un posible caso de abuso a una persona mayor? Así que, para entender todo este lío, vamos a meternos de lleno en el primer gran misterio, la situación de la propia Harper Lee. La pregunta clave era, ¿estaba ella realmente en condiciones de decir, sí, quiero publicar esto? Es que, a ver, Harper Lee era famosísima por vivir completamente apartada. Llevaba décadas sin dar una entrevista. Décadas. Su alergia a la prensa era legendaria. Y claro, esto solo echaba más leña al fuego del misterio y las especulaciones sobre este regreso tan repentino. Y la preocupación era lógica, ¿no? Pensemos en el cuadro completo. Tenía ya casi 90 años, vivía en una residencia y su salud era muy delicada. Tenía serios problemas de vista y de oído, y además había sufrido un derrame cerebral bastante fuerte unos años antes, en 2007. Y si a todo eso le sumamos el cuándo pasó todo esto, la cosa se pone como poco sospechosa. Fijaos, el anuncio del libro llega justo 3 meses después de que muriera su hermana Alice. Y Alice no era una hermana cualquiera, ¿eh? Era su abogada, su protectora, su guardiana de toda la vida. Murió con 103 años, increíble. Claro, la gente de su entorno, sus amigos, empezaron a temer lo peor, que se estuvieran aprovechando de ella. Y estas sospechas, estas acusaciones de fraude, se hicieron tan grandes, tan serias, que al final el propio estado de Alabama tuvo que intervenir. Abrieron una investigación oficial para ver qué estaba pasando de verdad. Pero, ¿qué pasó con la investigación? Pues mira, la conclusión fue clara. Harper Lee era perfectamente competente y había dado su consentimiento. Las palabras exactas de las autoridades fueron que ella era consciente de que su libro iba a publicarse, quería que se publicara, lo dejó muy claro. Así que bueno, el misterio legal por lo menos quedaba zanjado. Vale, se cierra una puerta, pero ¿se abre una ventana o más bien explota una bomba? Porque justo cuando este misterio legal se resolvía, estallaba otro, uno mucho más gordo, y esta vez en el corazón mismo de la literatura. La verdadera sorpresa, el verdadero shock, estaba dentro de las páginas del libro. Mucha gente, millones de personas que crecieron con Atticus Finch como un faro moral, ¿no? Un símbolo de lo que está bien. Pues toda esa gente abrió Ve por un centinela esperando reencontrarse con ese héroe. Y no podían estar más equivocados. El golpe fue brutal. Es que el Atticus de este libro era irreconocible. O sea, el héroe moral, el que defendió a un hombre negro inocente arriesgándolo todo, ahora era un señor mayor, un segregacionista que iba a reuniones de un consejo racista y que soltaba perlas como que los ciudadanos negros no estaban preparados para tener derechos plenos. Un fanático, vamos. La antítesis total del ícono que todos conocíamos de matar a un ruiseñor. Entonces, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible que existan estos dos áticos tan distintos? ¿Cómo un personaje puede dar un giro de 180 grados? Bueno, pues la respuesta es fascinante y está en la historia del propio manuscrito. Y aquí viene el gran giro de guión. Resulta que Ve y pon un centinela no era una secuela, para nada. Era en realidad el manuscrito original, el primer borrador que Harper Lee presentó a su editorial allá por 1957. Era la historia original. A ver, ¿qué pasó? Pues que su editora, una mujer llamada Ty Hohoff, lo leyó y pensó, vale, esto es más como una serie de anécdotas que una novela bien atada. Pero vio algo. Vio un potencial increíble en las partes que eran flashbacks, las que contaban la infancia de la protagonista. Así que le propuso a Harper Lee reescribirlo todo y se pasaron más de 2 años trabajando juntas en ello. Y esa reescritura se basó en 3 cambios que fueron, cruciales. Primero, la narradora ya no sería la Jean Louise adulta, sino su versión infantil, la pequeña Scout. Segundo, toda la trama se iba a centrar en un único gran evento, el juicio de Tom Robinson. Y tercero, y muy importante, dejar que los grandes temas, como la justicia o el prejuicio, salieran de la propia historia, de forma natural. Y, voilà, así nació la obra maestra que todo el mundo conoce. Pero claro, que ahora tengamos Ve y pon un centinela no es solo una curiosidad sobre cómo se escribe un libro. Es que nos obliga a releer Matar a un ruiseñor con otros ojos. Es como si de repente tuviéramos unas gafas nuevas para mirar un clásico que creíamos conocer de memoria.
Y aquí está la clave, lo que dicen muchos análisis críticos, que en el fondo la esencia de Atticus nunca cambió, lo que cambió fue nuestra forma de verlo. Ve y pone un centinela es como una lupa que nos enseña los defectos que en realidad siempre estuvieron ahí, en el Atticus de matar a un ruiseñor. Si volvemos al libro original y lo leemos con atención, las pistas están ahí. Atticus es un hombre de su tiempo, no es un revolucionario. A ver, ¿defiende a Tom Robinson? Sí, pero porque el juez le obliga. Llega a decirles a sus hijos que el Ku Klux Klan es una organización política sin más, casi inofensiva. Y recordemos, al final de la historia, quien salva de verdad a los niños no es él, es el enigmático Boo Radley. Así que todo esto nos deja con la gran pregunta. La pregunta del millón, la que ha generado ríos de tinta y debates acaloradísimos desde entonces. Con todo esto sobre la mesa, ¿sigue siendo Atticus Finch un héroe? Es que esta nueva forma de verlo lo cambia todo. Quizá la historia nunca fue sobre un padre perfecto, sobre ese santo laico que no tiene ni una sola mancha. A lo mejor la historia siempre fue sobre su hija, sobre Scout, sobre cómo la siguiente generación tiene que aprender a ver el mundo como es de verdad, con todas sus contradicciones, con sus héroes llenos de defectos, para, a partir de ahí, intentar construir un mundo mejor. El verdadero viaje del héroe, al final, quizá no era el de Atticus, era el de Scout, que tiene que asumir los fallos de su padre para poder encontrar su propio camino.